Nacido para gobernar dos mundos. El hombre que heredó un imperio donde nunca se ponía el sol. Carlos I de España, conocido también como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, en lo que hoy es Bélgica. Pero su nacimiento no fue un hecho ordinario. Fue la convergencia de linajes poderosos y ambiciones que se extendían por toda Europa y América. Su padre, Felipe el Hermoso, pertenecía a la poderosa Casa de Habsburgo, mientras que su madre, Juana la Loca, era hija de los reyes católicos, herederos de Castilla y Aragón. Esto significaba que Carlos no solo heredaba coronas y títulos, sino un imperio fragmentado, lleno de conflictos, riquezas y responsabilidades que ningún niño debería llevar sobre sus hombros. Su infancia estuvo marcada por la presión extrema y la intriga constante. Desde pequeño, Carlos entendió que cada gesto, cada palabra y cada decisión podían ser observadas y utilizadas en su contra. Su madre, Juana, sufría episodios de locura que incluían depresión profunda, obsesión por su esposo muerto y arrebatos de paranoia que afectaban a toda la corte. Algunos rumores sugieren que Juana llegaba a confinar funcionarios o interferir directamente en decisiones políticas, generando un ambiente de tensión constante. A esto se sumó la muerte inesperada de su padre, Felipe el Hermoso, en 1506. Con apenas 6 años, Carlos quedó con la herencia de un imperio disputado y fragmentado, con Castilla, Aragón y los Países Bajos, cada uno con sus propios intereses. La presión no solo venía de fuera. Su familia estaba llena de ambiciones y rivalidades internas que podrían haberlo destruido. Para sobrevivir y prosperar, Carlos tuvo que aprender desde niño a leer a las personas, anticipar traiciones y manejar alianzas peligrosas. Su educación fue rigurosa y completa. Aprendió varios idiomas: historia, derecho, teología y estrategia militar. Pero sus tutores no solo le enseñaban conocimientos, le enseñaban a interpretar gestos, medir intenciones y controlar la percepción pública, habilidades que serían vitales en su reinado. Carlos mostró desde joven una personalidad compleja. Por un lado, era brillante, decidido y capaz de diplomacia. Por otro, podía ser arrogante, rígido y despiadado. Incluso antes de ser rey, algunos nobles observaban con temor su inteligencia y su capacidad para manipular situaciones a su favor. Su infancia también estuvo marcada por secretos familiares y escándalos. Juana no era simplemente enferma. Su locura y sus decisiones imprevisibles generaban conflictos constantes con los consejeros y con el propio Carlos. Estos episodios le enseñaron que el poder absoluto requiere control sobre la familia, sobre el entorno y sobre la información. Carlos I no heredó solo coronas y territorios. Heredó un escenario donde la traición, la ambición y el miedo eran moneda corriente. Y su vida sería una mezcla de estrategia, astucia, crueldad y ambición. Y desde la infancia estaba claro que su destino no sería común. Cada decisión de su juventud, cada maniobra familiar y cada desafío político lo prepararon para ser el único hombre que gobernaría simultáneamente 2 continentes y dejaría un legado imborrable. Carlos no nació solo para ser rey, nació para ser emperador de un imperio donde el sol nunca se ponía y donde la historia misma parecía depender de cada uno de sus pasos. La juventud de un emperador atrapado por el destino. Cómo un joven Carlos aprendió a dominar la política, la traición y la ambición. Desde muy temprano, Carlos I entendió que su vida no le pertenecía. Cada decisión, cada gesto y cada palabra serían analizados, interpretados y usados en su contra o a su favor. Gobernar un imperio que se extendía desde Europa hasta América no era un privilegio, era un desafío que exigía vigilancia constante y una capacidad para anticipar conflictos imposibles de prever para cualquier otro.
A los 16 años, Carlos ya había sido proclamado rey de España, pero su educación política estaba lejos de terminar. Los tutores y consejeros le enseñaron no solo historia, diplomacia, sino también cómo medir el miedo y la lealtad, cómo prever traiciones y cómo castigar sin ser acusado directamente. Aprendió a usar la arrogancia y el carisma como armas y a manipular las percepciones de quienes lo rodeaban. Su juventud fue un entrenamiento constante en supervivencia política, donde cada error podía costarle el trono. Carlos también tuvo que lidiar con intrigas familiares y secretos que podrían haber destruido a cualquier heredero. Su madre Juana no era solo una mujer enferma, era un factor activo en la política, capaz de interferir en decisiones de Estado e incluso de amenazar a los consejeros. Su tío Fernando y otros miembros de la familia real buscaban aprovecharse de la situación, generando un clima de constante traición y sospecha. Carlos aprendió a moverse con precaución, a identificar aliados verdaderos y a eliminar obstáculos, desarrollando desde joven una combinación de astucia, dureza y estrategia maquiavélica que sería su sello personal. Otro desafío enorme fue su herencia territorial, un imperio tan vasto que ningún humano podría gobernarlo directamente. Castilla y Aragón estaban separadas por tensiones internas y diferentes leyes. Los Países Bajos y Alemania tenían nobles ambiciosos. Italia estaba fragmentada en estados y ciudades rivales, y las colonias americanas comenzaban a generar riquezas pero también conflictos y resistencia indígena. Carlos entendió que gobernar requería control, delegación estratégica y vigilancia constante, y que cada decisión podía generar consecuencias en múltiples continentes. Su juventud también estuvo marcada por episodios polémicos que hoy serían escándalos históricos. Se decía que en su temprana edad ya comenzaba a aplicar tácticas de manipulación sobre sus tutores y consejeros. Favorecía a unos para debilitar a otros, promovía rumores para aislar a rivales y utilizaba el miedo como herramienta de control. Este comportamiento, que muchos contemporáneos llamaban arrogancia o crueldad prematura, en realidad era una preparación para un reinado de poder absoluto. Finalmente, la juventud de Carlos muestra la combinación única de inteligencia, ambición y brutalidad política que lo convertiría en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Desde niño aprendió que el poder requiere vigilancia constante, cálculo estratégico y disposición a actuar con crueldad cuando la situación lo demanda. Cada experiencia de su adolescencia, cada intriga familiar y cada desafío político fueron un ensayo para el imperio que algún día gobernaría, donde sería responsable de millones de vidas, riquezas y territorios en 2 continentes al mismo tiempo. La coronación y el peso del mundo. Cómo un joven rey se convirtió en emperador de Europa y dueño de un imperio global. Carlos I fue proclamado rey de España en 1516, apenas con 16 años, y desde ese momento comenzó a cargar con la responsabilidad de gobernar un imperio que se extendía desde los Pirineos hasta las Américas. Pero su coronación no fue un acto ceremonial común. Cada decisión, cada gesto y cada alianza estaban minuciosamente observadas por enemigos, familiares ambiciosos y consejeros codiciosos. El joven Carlos no solo heredaba coronas y títulos, heredaba conflictos políticos, económicos y militares que podían desmoronar su autoridad en cualquier momento. Poco después, en 1519, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en Carlos V. Ahora gobernaba simultáneamente España y gran parte de Europa Central, incluyendo Alemania, Austria y territorios italianos. Esto significaba que era el primer ser humano en la historia en tener un poder tan absoluto sobre 2 continentes y una diversidad cultural y política que pocas mentes podrían comprender.
La elección del Sacro Imperio no fue sencilla. Carlos tuvo que competir con príncipes alemanes y nobles que temían concentraciones de poder, y para asegurar su elección utilizó dinero, alianzas estratégicas y hasta promesas secretas que garantizaron su ascenso. Algunos historiadores sugieren que sobornos y favores ocultos jugaron un papel decisivo. Su joven edad y su apariencia inexperta hicieron que muchos pensaran que podía ser manipulado, pero Carlos pronto demostró que su inteligencia y ambición no tenían límites. Durante estos años, Carlos también tuvo que enfrentarse a su propia familia. Su madre Juana, aún afectada por la locura, era una figura política que podía obstaculizar sus decisiones, mientras que su tío Fernando de Aragón y otros parientes buscaban mantener influencia sobre los territorios españoles. Carlos aprendió a manejar estas tensiones con astucia, eliminando rivales potenciales mediante alianzas estratégicas o delegando responsabilidades en funcionarios de confianza. La vida en la corte no era fácil. Los rumores de corrupción, conspiraciones y traiciones abundaban. Algunos nobles planeaban tomar el poder aprovechando la juventud del rey, mientras que funcionarios inescrupulosos intentaban manipularlo. Carlos, sin embargo, comenzó a forjar un estilo de gobierno que combinaba carisma, autoridad y crueldad calculada, asegurándose de que nadie dudara de su posición ni de su capacidad para castigar la deslealtad. El joven emperador pronto comprendió que gobernar un imperio no era un lujo, sino una carga casi insoportable. Decisiones sobre guerra, diplomacia, impuestos y administración debían tomarse en un contexto de riesgos constantes y vigilancia permanente. Cada error podía desencadenar rebeliones, guerras o pérdidas económicas masivas. Además, las colonias americanas ya empezaban a generar riqueza, pero también conflictos. La conquista de los pueblos indígenas estaba en curso, y los conquistadores europeos que llegaban al Nuevo Mundo a veces actuaban con excesos que amenazaban con manchar la reputación de la corona. Carlos debía supervisar estos asuntos a miles de kilómetros de distancia y aprendió que la información podía ser manipulada o distorsionada, lo que requería astucia y vigilancia constantes. Así, Carlos V se convirtió en un joven emperador consciente de que su vida y la de su imperio estaban entrelazadas. Cualquier traición, error o debilidad podía desencadenar consecuencias históricas para siempre. Su coronación no fue solo un acto de poder, fue el inicio de un reinado marcado por intrigas, conflictos y decisiones extremas que transformarían Europa y América para siempre. Primeros años de poder, guerras, conspiraciones y ambición. ¿Cómo Carlos V aprendió a gobernar un imperio dividido y lleno de enemigos? Los primeros años de Carlos I como rey y emperador fueron un verdadero campo de batalla político y personal. No solo debía consolidar su autoridad en España, sino también en Alemania, Italia y los territorios del Sacro Imperio, enfrentándose a nobles ambiciosos, alianzas traicioneras y enemigos externos. En España, tuvo que lidiar con la inestabilidad provocada por la locura de su madre Juana. Algunos funcionarios intentaban aprovechar la situación para desafiar su autoridad o quedarse con poder en su nombre. Carlos aprendió rápidamente que debía actuar con firmeza. Desterró o reemplazó a consejeros desleales y promovió a funcionarios capaces, generando lealtad directa hacia él. Mientras tanto, en Alemania y el Sacro Imperio enfrentaba oposición constante de príncipes electores que recelaban de su concentración de poder. Para asegurar su posición, Carlos utilizó dinero, diplomacia y promesas estratégicas, pero también dejó claro que no toleraría desafíos. Algunos conspiradores que intentaron debilitarlo terminaron desterrados o encarcelados, enviando un mensaje que combinaba respeto y miedo. Su reinado temprano también estuvo marcado por guerras externas.
Francia, bajo Francisco I, se convirtió en un enemigo persistente, desafiando la autoridad de Carlos en Italia y el norte de Europa. Además, los turcos otomanos, liderados por Solimán el Magnífico, representaban una amenaza constante en el Mediterráneo y el este de Europa. Carlos debía tomar decisiones militares críticas, supervisando campañas a distancia y confiando en generales que no siempre eran leales. En paralelo, surgían conflictos religiosos y culturales. La Reforma protestante comenzaba a extenderse por Alemania, desafiando la autoridad del catolicismo que respaldaba su imperio. Carlos se vio obligado a enfrentarse a un dilema imposible: ¿cómo mantener la unidad del imperio frente a la disidencia religiosa mientras lidiaba con nobles rebeldes y guerras costosas? Cada decisión política tenía implicaciones masivas, y el joven emperador aprendió a mezclar diplomacia, represión y propaganda para mantener su autoridad. Y como si no fuera suficiente, Carlos debía manejar secretos y escándalos dentro de su propia familia. Se rumoreaba que algunos de sus parientes buscaban socavar su poder o quedarse con territorios, y que su propio hermano Fernando había sido manipulado por consejeros ambiciosos. Carlos aprendió a anticipar traiciones y a ejecutar estrategias que aseguraran su control total, incluso cuando implicaba crueldad a aquellos más cercanos. Estos primeros años marcaron un patrón que lo acompañaría durante toda su vida. Un gobierno que combinaba inteligencia estratégica, ambición desmedida y crueldad calculada, donde cada decisión debía reforzar su poder y neutralizar enemigos reales o potenciales. Su reinado no era un cuento de príncipes y coronas, era una batalla constante por mantener un imperio que se extendía por 2 continentes y estaba lleno de traiciones, conflictos y secretos peligrosos. Guerras italianas y rivalidades europeas. Cómo Carlos V enfrentó a Francisco I y consolidó su autoridad con hierro y diplomacia. Desde el inicio de su reinado, Carlos V se vio envuelto en conflictos que definieron la geopolítica europea por décadas. Francia, bajo Francisco I, era el enemigo más persistente y astuto, ansioso por desafiar la autoridad de Carlos en Italia y el norte de Europa. Italia se convirtió en el principal escenario de tensión. Ciudades-estado, ducados y reinos fragmentados representaban un tablero donde cada alianza podía cambiar de la noche a la mañana. Los Borbones de Francia buscaban expandir su influencia, mientras que los principados italianos jugaban con astucia para mantener su independencia. Carlos, consciente de la fragilidad de su poder, tuvo que aprender rápidamente que gobernar un imperio no se limitaba a la fuerza militar, sino a la inteligencia estratégica, la diplomacia y la manipulación. El emperador no dudó en usar todos los recursos a su alcance. Sobornos, promesas secretas y alianzas matrimoniales eran herramientas tan poderosas como los ejércitos. Algunos nobles europeos incluso afirmaban que Carlos podía manipular la lealtad de cualquier gobernante, con su astucia, un talento que pocos habían observado en un joven de su edad. Pero Carlos también enfrentaba traiciones cercanas. Sus consejeros y generales no siempre eran leales. Algunos conspiraban con Francia, otros buscaban enriquecerse a costa del imperio, y varios estaban motivados por viejas rencillas familiares. Carlos aprendió a castigar con firmeza y eliminar silenciosamente a quienes osaban desafiarlo, enviando un mensaje claro: la lealtad era recompensada, la traición letal. Mientras tanto, en España, los nobles aún dudaban de su autoridad. Muchos esperaban que la juventud del rey lo hiciera manipulable, y algunos incluso conspiraron para limitar su poder o para obtener privilegios a su costa. Carlos no solo los identificó, sino que ejecutó una serie de movimientos políticos que consolidaron su control absoluto, desde nombramientos estratégicos hasta purgas discretas de los más peligrosos.
En paralelo, la relación con Francisco I se tornó personal y política. Las guerras italianas fueron testigos de duelos estratégicos, secuestros diplomáticos y acuerdos engañosos. Algunos documentos históricos sugieren que ambos emperadores llegaron al borde de la guerra total, intercambiando no solo ejércitos, sino espías, intrigas y manipulación de información para obtener ventaja sobre el otro. Carlos también entendió que debía proyectar fuerza frente a sus súbditos y enemigos. Sus campañas militares no eran solo para conquistar territorio, sino para demostrar que su poder era inquebrantable y que cualquier desafío sería castigado. Las victorias fortalecieron su imagen, pero las derrotas fueron mínimas y estratégicamente neutralizadas mediante propaganda y control de la información. Estas guerras italianas marcaron un patrón en el reinado de Carlos, una combinación de diplomacia, manipulación, crueldad y estrategia militar que consolidaba su autoridad y enviaba un mensaje a toda Europa. Nadie podía desafiar a Carlos V sin pagar un precio muy alto. Su reinado ya no era solo español o alemán, era un poder que influenciaba toda la geopolítica europea y moldeaba la historia de dos continentes. Colonias, oro y escándalos en el Nuevo Mundo. Cómo Carlos V gestionó un imperio que se extendía desde Europa hasta América. Mientras Carlos consolidaba su poder en Europa, su imperio se expandía en el Nuevo Mundo. Las colonias americanas recién conquistadas ofrecían riqueza y poder, pero también problemas enormes. Conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro actuaban con independencia, muchas veces ignorando órdenes directas de la corona, saqueando y oprimiendo a los pueblos indígenas. Carlos debía tomar decisiones críticas desde miles de kilómetros de distancia, con información que llegaba meses después y frecuentemente sesgada o manipulada por quienes tenían intereses propios. Aprendió rápidamente que la distancia no disminuía el riesgo de traición o conflicto, sino que lo multiplicaba. El oro y la plata de América se convirtieron en un recurso estratégico y al mismo tiempo en una fuente de escándalos. Algunos funcionarios y comerciantes desviaban riquezas, conspiraban para obtener beneficios personales y a veces desafiaban directamente las leyes del imperio. Carlos tuvo que crear una red de control político, tribunales y auditores para mantener la autoridad sobre las colonias. Pero los problemas no solo eran administrativos. La brutalidad de los conquistadores generaba tensiones internas y cuestionamientos éticos sobre la legitimidad del imperio. Algunos cronistas comenzaron a narrar abusos y atrocidades cometidos en nombre de la corona, lo que ponía a Carlos en una posición incómoda. Debía proteger su imagen y autoridad mientras lidiaba con crímenes que habían sido cometidos por sus propios representantes. En Europa, las noticias sobre las riquezas americanas alimentaban envidias y rivalidades. Francia, Inglaterra y Portugal observaban cada movimiento de Carlos con recelo, buscando debilitar su control sobre el comercio y las colonias. Esto significaba que mientras gestionaba guerras y conflictos europeos, también debía asegurar la lealtad de exploradores, virreyes y comerciantes en el Nuevo Mundo. Un equilibrio imposible que solo un genio político podía mantener. Además, su reinado temprano estuvo lleno de escándalos familiares y secretos de palacio. Se rumoreaba que algunos miembros de la familia intentaban enriquecerse con concesiones coloniales o conspiraban para desestabilizar su autoridad. Carlos aprendió a castigar discretamente a quienes lo desafiaban, pero también a premiar la lealtad con títulos, tierras y privilegios, generando un sistema de dependencia directa hacia su figura. La gestión de un imperio intercontinental mostró a Carlos V como un maestro en combinar diplomacia, fuerza, control y manipulación. No solo era rey de España y emperador de Alemania,
Era un gobernante capaz de dirigir ejércitos, controlar colonias, supervisar flujos de oro y plata y gestionar traiciones a escala global. Cada decisión reforzaba su poder y aumentaba su reputación, aunque también dejaba rastro de intrigas, corrupción y conflictos morales que ensombrecieron su reinado. Estas experiencias tempranas marcaron un patrón que definirían toda su vida, un equilibrio constante entre ambición, astucia y crueldad, donde el poder absoluto era tanto un privilegio como una carga imposible de ignorar. Carlos V no solo gobernaba un imperio, lo vivía, lo sentía y lo controlaba con mano firme y mente estratégica, enfrentando enemigos visibles e invisibles en cada rincón de su vasto dominio. Consolidación del Sacro Imperio y tensiones alemanas. Cómo Carlos V dominó un imperio fragmentado y enfrentó a príncipes rebeldes. Después de su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V comprendió que el título no garantizaba obediencia. Alemania no era un país unificado, sino una constelación de principados, ducados y ciudades libres, cada uno con sus propios intereses y ambiciones. Los príncipes electores que habían votado por él no siempre estaban satisfechos. Muchos veían su poder como una amenaza a su independencia y buscaban maneras de limitarlo. Algunos conspiraban abiertamente, otros maniobraban en secreto, y todos estaban preparados para aprovechar cualquier error del joven emperador. Carlos entendió que el control absoluto requería estrategia, paciencia y crueldad. No podía simplemente imponer su voluntad, debía combinar diplomacia con acción decisiva. Nombró consejeros leales, utilizó alianzas matrimoniales y aplicó presión financiera y militar sobre los más rebeldes. Pero también ejecutó castigos discretos y letales. Funcionarios y nobles desleales eran destituidos, encarcelados o exiliados, y algunos desaparecían misteriosamente. En este periodo, la tensión religiosa comenzó a crecer. Martín Lutero había iniciado la Reforma Protestante en 1517, y su mensaje se extendía rápidamente por Alemania. Los príncipes alemanes veían en la Reforma una oportunidad para independizarse de la autoridad imperial y eclesiástica, y Carlos debía enfrentarlo mientras mantenía la unidad del imperio. Su manejo de la religión fue tanto político como estratégico. Carlos apoyaba al catolicismo, pero entendía que la fuerza bruta podía ser contraproducente. Combinó negociaciones con medidas represivas, exigiendo lealtad de los príncipes mientras fortalecía su control sobre los obispos y autoridades locales. Además, los escándalos familiares no desaparecían. Sus hermanos y tíos aún ambicionaban poder y riqueza. Algunos conspiraban con nobles alemanes, otros con reyes extranjeros, y algunos intentaban influir en las decisiones del joven emperador a través de corrupción o favores personales. Carlos aprendió a anticipar cada movimiento, a manipular la lealtad y a neutralizar amenazas antes de que se consolidaran. Las campañas militares también fueron un componente crucial. Aunque no siempre estaba presente en los campos de batalla, supervisaba la estrategia, las alianzas y los recursos. Cada victoria aumentaba su prestigio y debilitaba a sus rivales, mientras que cada derrota era manejada políticamente para minimizar el impacto en su imagen y autoridad. Esta fase del reinado de Carlos V muestra un patrón claro. Su poder no dependía solo del título, sino de su capacidad para manejar traiciones, rivalidades y conflictos religiosos simultáneamente. Era un hombre joven gobernando un imperio fragmentado, enfrentando enemigos externos y aprendiendo que la astucia y la crueldad eran tan esenciales como la diplomacia. Escándalos familiares y el lado oscuro del imperio.
Amor, traición y secretos que podrían haber derribado a Carlos V. Mientras consolidaba su poder en Europa, Carlos V también enfrentaba los secretos y escándalos de su propia familia, que podían haber desestabilizado su reinado. Su madre, Juana la Loca, seguía siendo un factor de tensión. Algunos rumores dicen que aún intentaba influir en decisiones políticas desde su encierro, lo que generaba conflictos con consejeros y familiares que buscaban el control de Castilla. Además, sus hermanos y hermanas eran tanto aliados como amenazas potenciales. Felipe, su hermano menor, y otras figuras familiares a veces conspiraban con nobles o reyes extranjeros buscando obtener territorios, privilegios o influencia sobre las colonias americanas. Carlos tuvo que aprender a controlar a su familia con mano firme, inteligencia y en ocasiones crueldad calculada. Los escándalos no se limitaban a la familia. La corte estaba llena de rumores sobre favoritismos, sobornos, amantes secretos y conspiraciones para manipular decisiones imperiales. Algunos consejeros habían estado involucrados en corrupción y desviación de fondos de las colonias, mientras que ciertos nobles europeos negociaban con Francia y otros enemigos de Carlos para socavar su autoridad. Carlos tuvo que aprender a controlar a su familia con mano firme, inteligencia y en ocasiones crueldad calculada. Los escándalos no se limitaban a la familia. La corte estaba llena de rumores sobre favoritismos, sobornos, amantes secretos y conspiraciones para manipular decisiones imperiales. Algunos consejeros habían estado involucrados en corrupción y desviación de fondos de las colonias, mientras que ciertos nobles europeos negociaban con Francia y otros enemigos de Carlos para socavar su autoridad. En cuanto a su vida personal, se dice que Carlos tenía un carácter difícil, rígido, exigente y con tendencia a la paranoia, lo que generaba tensiones con aliados y familiares. Sus decisiones a menudo eran severas, a veces despiadadas, y su manera de castigar traiciones incluía destierros, confiscaciones y, en casos extremos, encarcelamientos prolongados. La expansión en América también estaba llena de controversias. La conquista, supervisada a distancia por Carlos, incluía abusos de conquistadores sobre pueblos indígenas, conflictos entre adelantados y rumores de desvíos de oro y plata. Esto lo obligaba a equilibrar autoridad y reputación, castigando a algunos y premiando a otros para mantener la lealtad. Carlos V, durante estos años, se consolidó como un emperador que entendía el poder como un juego de ajedrez donde cada movimiento contaba. Las intrigas familiares, las guerras europeas, los conflictos religiosos y los escándalos coloniales demostraron que su reinado no era un ejercicio de autoridad simbólica, era un imperio vivo, lleno de traiciones, secretos y decisiones extremas, y solo un hombre con astucia, ambición y crueldad podía mantenerlo unido. Esta etapa del reinado preparó a Carlos para enfrentamientos mayores, guerras internacionales, conflictos religiosos y desafíos políticos que marcarán la historia de Europa y América. Cada escándalo, cada traición y cada victoria fortalecieron su reputación como un gobernante capaz de mantener un imperio intercontinental con mano firme y mente estratégica, consolidando su lugar como una de las figuras más poderosas y polémicas del siglo XVI. Esta etapa del reinado preparó a Carlos para enfrentamientos mayores, guerras internacionales, conflictos religiosos y desafíos políticos que marcarían la historia de Europa y América. Cada escándalo, cada traición y cada victoria fortalecieron su reputación como un gobernante capaz de mantener un imperio intercontinental con mano firme y mente estratégica, consolidando su lugar como una de las figuras más poderosas y polémicas del siglo XVI. Guerras finales y el dominio del imperio. Carlos V frente a enemigos europeos y desafíos intercontinentales. Hacia la década de 1530, Carlos V ya había demostrado ser un maestro en combinar diplomacia, crueldad y estrategia militar.
pero su imperio seguía enfrentando enemigos poderosos. En Europa, Francia y el Sacro Imperio continuaban su conflicto, con Francisco I intentando cada año socavar la autoridad de Carlos en Italia y el norte. Las guerras italianas se volvieron crónicas de maniobras, alianzas rotas y traiciones constantes. Carlos, aunque no siempre estaba en el campo de batalla, supervisaba personalmente movimientos estratégicos, contrataciones de mercenarios y el flujo de suministros, demostrando un control que pocos gobernantes podían mantener a distancia. Simultáneamente, los turcos otomanos, bajo Solimán el Magnífico, avanzaban en el Mediterráneo oriental y en Hungría, amenazando sus dominios y rutas comerciales. Carlos V tuvo que enfrentar una amenaza militar real, que combinaba inteligencia militar, negociaciones y ocasionales batallas abiertas. La magnitud del imperio hacía que cada conflicto tuviera repercusiones en múltiples frentes, lo que exigía decisiones rápidas y precisas. Pero no solo eran guerras externas. Carlos debía lidiar con problemas internos, nobles alemanes insubordinados, príncipes rebeldes y los primeros signos de la Reforma protestante desafiando la unidad religiosa del imperio. Su política combinaba represión selectiva, incentivos económicos y maniobras diplomáticas. Algunos líderes protestantes fueron neutralizados mediante presión política, mientras otros fueron aislados o exiliados, asegurando que la autoridad de Carlos permaneciera intacta. En las colonias americanas, la situación era igual de complicada. La riqueza de oro y plata aumentaba, pero también la codicia y la corrupción. Conquistadores independientes desafiaban órdenes, desviaban recursos y generaban conflictos con pueblos indígenas. Carlos aprendió que gobernar un imperio intercontinental exigía inteligencia, vigilancia constante y la capacidad de castigar sin generar rebelión, equilibrando su reputación con la autoridad efectiva. Durante estos años, Carlos también debió enfrentar escándalos familiares de gran impacto. Algunos parientes intentaron influir en decisiones imperiales o manipular la distribución de territorios y riquezas. La combinación de ambición familiar, intereses personales y rivalidades internacionales hacía que cada movimiento tuviera consecuencias inesperadas. Carlos, ya maduro, aplicaba mano firme, castigaba discretamente y premiaba estratégicamente a quienes demostraban lealtad. La magnitud de su poder lo convirtió en una figura temida y respetada en toda Europa. Nadie dudaba de su autoridad, pero muchos conspiraban en secreto, intentando encontrar grietas en su gobierno. Carlos entendió que la vigilancia constante y la astucia eran tan importantes como los ejércitos y los tratados. El imperio se mantenía unido porque él controlaba cada pieza del tablero, desde las cortes europeas hasta las colonias americanas. Estos años finales de sus guerras consolidaron su reputación como uno de los gobernantes más poderosos y estratégicos de la historia, un hombre capaz de mantener simultáneamente el control sobre dos continentes y manejar conflictos militares, religiosos, políticos y familiares sin perder autoridad. Abdicación, legado y lecciones de un imperio. Cómo Carlos V cerró su reinado y dejó una huella indeleble en la historia. Después de décadas de gobierno, guerras interminables, intrigas familiares y desafíos intercontinentales, Carlos V comenzó a sentir el peso casi insostenible de su poder. Gobernar dos continentes, lidiar con príncipes rebeldes, enemigos europeos y colonias lejanas no era solo un privilegio, era un desgaste físico, emocional y político extremo. En 1556, Carlos tomó una decisión histórica. Abdicó voluntariamente, dividiendo sus territorios. Su hermano Fernando heredó el Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que su hijo, Felipe II, se convirtió en rey de España y de las colonias americanas. Esta decisión fue estratégica.
aseguraba la continuidad del imperio bajo su linaje, evitando guerras de sucesión y consolidando la influencia de los Habsburgo en Europa y América. Pero su abdicación no significó un retiro tranquilo. Carlos se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura, donde vivió los últimos años de su vida. Sin embargo, incluso allí, los fantasmas del poder lo acompañaban. Decisiones no tomadas, conflictos pendientes, traiciones familiares y rivalidades políticas. Su retiro fue más introspectivo que pacífico, un recordatorio de que el poder deja huellas imborrables en quienes lo ejercen. El legado de Carlos V es inmenso y complejo. Fue un hombre capaz de gobernar un imperio intercontinental, equilibrar guerras y diplomacia, enfrentar traiciones familiares y consolidar la autoridad en un mundo lleno de desafíos imposibles. Pero también dejó escándalos, abusos y conflictos que marcaron a generaciones, desde conquistadores americanos hasta nobles europeos. Su reinado combina grandeza, crueldad y ambición, mostrando que el poder absoluto exige sacrificios extremos y decisiones difíciles. Históricamente, Carlos V es recordado como un ejemplo de ambición desmedida, estrategia política y liderazgo intercontinental. Un hombre que comprendió que gobernar no es solo ejercer autoridad, sino anticipar amenazas, manipular aliados y mantener la lealtad mediante inteligencia y fuerza. Su vida nos deja lecciones universales. El poder es una carga, la estrategia es vital, y la ambición sin límites puede transformar la historia. Carlos V demostró que un solo hombre puede influir en continentes enteros, cambiar la geopolítica, moldear culturas y dejar un legado que resuena siglos después. Pero también enseñó que el precio del poder absoluto es la vigilancia constante, la soledad y la necesidad de decisiones extremas. El hombre que gobernó Europa y América al mismo tiempo, que combatió guerras, enfrentó traiciones y manejó escándalos intercontinentales, finalmente descansó, dejando un imperio que sería estudiado, admirado y temido por generaciones. Su historia es un recordatorio de que el poder, en manos de un estratega, puede ser tanto glorioso como implacable.